El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Y hoy en el Foro de la Inversión nos acercamos a este año 2024 para ver qué nos espera desde el punto de vista macroeconómico y, según ese escenario, ver en qué activos podemos encontrar valor. Para ello me acompaña Javier García Díaz. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Que es jefe de ventas de BlackRock en España. Que para que los oyentes lo sitúen, BlackRock es la mayor gestora de fondos del mundo. ¿Cuánto patrimonio tenéis en el mundo a nivel mundial? Sí, gracias, Susana. Y lo primero, feliz año. Espero Feliz que hayas pasado año. unas buenas vacaciones de Navidad. Pues efectivamente, la gestora de activos más grande del mundo y globalmente gestionamos más de 9 billones de dólares, el billón español. En lo que a España se refiere, y por fuentes oficiales como Inverco, gestionamos 41.000 millones de euros, lo que también nos hace ser la gestora internacional con más presencia en el mercado español, con una cuota cercana al 16%. O sea, estáis ahí arriba del todo, en el number one, ¿no? Ahí estamos. Oye, 9 billones de dólares, esto es como unos cuantos países juntos, ¿no? Es un volumen de activos interesante, sí. Mañana Bueno. precisamente publicaremos resultados, con lo cual tendremos números más actualizados. Bueno, por eso es muy importante, sabiendo el tamaño de BlackRock y la presencia a nivel global y la presencia aquí en España, tener muy en cuenta las previsiones que lanza BlackRock para este año. ¿Cuál es vuestro escenario base en cuanto a crecimiento, inflación, tipos y resultados empresariales, que yo creo que son los 4 elementos que a todo inversor debe tener en el radar antes de decidir la composición de su cartera? ¿Cuál es vuestro escenario base? Pues sí, como sabe Susana, este año hemos publicado nuestras perspectivas para 2024, perspectivas que hemos titulado Grabbing the Wheel and Putting Money to Work. Porque básicamente entendemos que es momento de reconocer que hemos entrado en un nuevo régimen económico, y que debemos mirar al frente, agarrar el volante, agarrar el timón de la inversión, identificar las oportunidades de inversión que este nuevo régimen nos presenta y poner el dinero a trabajar. Y hablamos de nuevo régimen porque efectivamente después de, diría, 40 años de un periodo de inflación controlada, de crecimiento, el periodo que denominan algunos como la gran moderación, hemos entrado en un nuevo escenario. Un escenario con más volatilidad macro, con limitaciones por el lado de la oferta, con inflación, bancos centrales actuando, presión en activos de riesgo, régimen que va a requerir a los inversores ser más selectivos que nunca, ser más tácticos, revisar su asignación de activos de una manera más dinámica, aunque teniendo muy en cuenta un punto clave, ¿no? Un punto muy presente, que es entender el contexto general, el panorama general. ¿Por qué, Susana? Porque desde BlackRock entendemos que el mercado está interpretando erróneamente este nuevo régimen desde una perspectiva de ciclo económico, en lugar de entender que efectivamente la economía global se está normalizando después de una pandemia y está siendo de algún modo golpeada o impulsada por una serie de fuerzas estructurales como son la transición energética, como es la desglobalización, el envejecimiento de la población, desconexión que creemos entre la perspectiva cíclica del mercado y la realidad estructural, que puede crear volatilidad. Por eso el contexto es muy complicado. Y a tu pregunta de crecimiento, inflación, bancos centrales, expectativas de beneficios. Estados Unidos. Si vemos los datos de crecimiento de la economía americana el último trimestre en septiembre, del cierre de septiembre del tercer trimestre del año pasado, crecimiento del 4,9%, inflación bajando, y el año pasado en el que se crearon más de 7 millones de puestos de trabajo. Podríamos pensar que la economía americana efectivamente está en una fase de expansión. La realidad es que si hacemos zoom out y vemos ese contexto, realmente la economía americana desde la pandemia está creciendo a tasas anualizadas menores al 2%, la inflación sigue muy elevada y la tasa de creación de nuevos empleos está por debajo de la que venía siendo antes, en la pandemia. Un periodo en el que, como sabemos, se destruyeron 22 millones de puestos de trabajo, con lo cual el contexto es clave. Aterrizándolo más en números, ya con esto no me extiendo más, en el caso de Estados Unidos no vemos recesión para este año, sí vemos menos crecimiento que el mercado. Es un crecimiento por debajo del 1% frente al mercado que ve por encima del 1%. En el caso de Europa, al hilo también de lo comentado por el Banco Central Europeo, no sé si fue ayer o hoy, sí vemos recesión.
¿Y veis bajadas de tipos de interés en 2024, aunque sea en la recta final de este ejercicio a uno y otro lado del Atlántico? Sobre todo con el apunte que haces al final. El mercado, si no me equivoco, en Estados Unidos descuenta 5 bajadas de tipos. Para este año, bajadas de 125 puntos básicos. El mercado está muy arriba, ¿no? Empezando el segundo trimestre. Nosotros no vemos esas bajadas de 125 puntos básicos. Sí vemos de 75 puntos básicos, pero empezando en la segunda mitad del año. Y la misma historia para el Banco Central Europeo. Lo mismo, el mercado descuenta bajadas en torno a 100 puntos básicos, 125 puntos básicos. Antes del cierre de la primera mitad, nosotros lo veríamos en la segunda mitad del año, siempre después de la FED. Con ese escenario que me has dibujado, ¿no? Con ese zoom out que tú dices, ¿en qué activos, en qué regiones podemos encontrar valor en este 2024? Sí, pues empezando por renta variable. En renta variable, desde BlackRock recomendamos estar cautos en general, aunque sobreponderamos renta variable japonesa. Y ahora entramos un poquito en detalle en por qué estamos cautos. Sí sobreponderamos todo lo que tiene que ver con calidad, con factor calidad, y con aquellas compañías o sectores que se pueden beneficiar de las llamadas megafuerzas. Respecto a estar cautos, por cautos, y te doy un ejemplo, Estados Unidos. Estamos infraponderados, sí, estamos infraponderados, pero levemente. El índice general de Estados Unidos tiene un peso de 33%, nosotros del 31%, con lo cual es mínimo. En Europa estamos infraponderados, en mercados emergentes estamos neutrales, y si es en Japón donde estamos sobreponderados. ¿Por qué miráis con buenos ojos a Japón de cara a este año? Porque ya el año pasado fue espectacular. Sí, exacto. Fue un buen año, pero creemos que hay elementos estructurales que van a favorecer que este año sea también positivos. Principalmente te diría 3. Crecimiento económico, en torno al 2%, política monetaria aún acomodaticia y reformas favorables para el accionista, como es el pago de dividendos, como es la recompra de acciones, con lo cual en Japón seguimos constructivos. Para la renta fija, que el año pasado por fin volvió a tener presencia en las carteras, para este año 2024, ¿en qué activos, en qué regiones, con qué duraciones estáis positivos? Sí. No, renta fija es, te diría, nuestra clase de activo preferida para este año, para el año que acabamos de comenzar. Es una clase de activo que puede ofrecer rentabilidades entre el 5 y el 10% por cupón y que tiene un binomio rentabilidad-riesgo es muy interesante. En lo que si vamos por clase de activo, diríamos que en soberanos o deuda pública en Estados Unidos sobreponderamos el tramo corto frente al tramo largo. Preferimos en general bonos ligados a la inflación frente a nominales y en Europa estamos más neutrales. En lo que a deuda emergente se refiere, estamos sobreponderados en dólar, en este caso, y en lo que a crédito diríamos que high yield estamos neutrales y en investment grade o crédito con calificación de grado de inversión estamos más infraponderados. Me comentabas antes que hay determinadas fuerzas estructurales que nos van a acompañar en los próximos años. Me hablabas de transición energética, me hablabas también de demografía, pero ¿qué temáticas de inversión son las que pueden funcionar en los próximos años, pero que ahora sería un buen momento para poner en el radar con más intensidad? Sí. Efectivamente, nosotros creemos que este nuevo régimen va a estar caracterizado por el impacto de estas llamadas megafuerzas, que al final son fuerzas estructurales que están impactando la sociedad, economía, compañías y también a los inversores y sus decisiones de inversión. En concreto, desde BlackRock vemos 5, que serían revolución digital e inteligencia artificial, transición energética, futuro de las finanzas, desglobalización y envejecimiento de la población. Por ejemplo, la primera, revolución digital, inteligencia artificial. Esto nada tiene que ver realmente con la época del .com, que eran compañías que no tenían beneficios, que en muchos casos no había ingresos, que hicieron que el Nasdaq cayese un 80% y que tardase 15 años en recuperar su nivel del año 2000. Aquí vemos cómo la potencia del cálculo y los datos están elevando a la inteligencia artificial, que está ayudando a mejorar procesos, optimizar tareas, reducir costes, favoreciendo determinados sectores, como pueden ser semiconductores. Por ejemplo, en futuro de las finanzas, ¿qué esto me tienta? Futuro de las finanzas, efectivamente. Aquí te pongo el caso del ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos, la financiación que obtienen las compañías no viene por parte del sector bancario, viene por parte de los mercados capitales. En concreto, el 80% de la financiación de las compañías en Estados Unidos viene por los mercados capitales. ¿Por qué?
porque la regulación está obligando a los bancos a echarse a un lado en la financiación de determinadas compañías. Al mismo tiempo que hemos visto cómo el año pasado salieron cerca de $1 billón de depósitos de bancos americanos y fueron a parar a fondos monetarios, con lo cual hay una fuerza estructural interesante también en ese aspecto. En esa idea global de coger el timón de las finanzas y poner el dinero a trabajar, vosotros insistís en que hay que poner el dinero a trabajar de forma inteligente, teniendo un posicionamiento táctico y un posicionamiento más estructural. ¿Me lo puedes explicar, por favor? Sí, nosotros al final, de cara al inversor, tiene que tener en cuenta cuál es su objetivo, cuáles son los riesgos que pueda asumir y cuál es su horizonte temporal. De ahí que desde BlackRock aterricemos, digamos, dos visiones o dos perspectivas. Una táctica, para nosotros táctico es 6-12 meses, y una más estratégica que es 5-10 años, que no tienen por qué ser iguales. En el caso de nuestra visión estratégica, sobreponderamos renta variable, mientras que la visión más táctica, como te decía, ahora mismo estamos ligeramente infraponderados y ligeramente cautos. Al final va a depender del horizonte temporal que tenga el inversor, de su objetivo y de los riesgos que pueda asumir. Y en ese posicionamiento estratégico de más largo plazo, ¿sí o sí alternativos? Sí o sí. Sí o sí. Sin duda. Sí o sí alternativos. Esta es una industria que, como sabrás, en los últimos 20 años ha pasado de tener un volumen de activos de 1 billón a 15 billones en los últimos 20 años, desde BlackRock globalmente. Desde BlackRock prevemos que esos 15 billones terminen siendo 23 billones en los próximos 5 años, es decir, un crecimiento del 50% en 5 años para venir a representar el 20% del volumen total de activos bajo gestión a nivel global. ¿Por qué? 3 factores, Susana. Te diría que el primero, porque su acceso se ha facilitado, bien por nuevos productos, como los ELTIFs, o bien por una tecnología más adaptada para facilitar el acceso al inversor a mercados privados. Segundo elemento, por los beneficios que todos conocemos que ofrecen, descorrelación, diversificación, rentabilidades, cupón, income. Y en tercer lugar, punto importante, es por el propio crecimiento estructural de los mercados privados. Lo que hablábamos antes. Futuro de las finanzas. ¿Qué quiere decir esto? Que el crédito privado va a jugar un papel fundamental y va a crecer. Además, infraestructuras. Hasta ahora era una tarea encomendada principalmente a los gobiernos, entidades públicas. Ahora mismo, gobiernos muy endeudados, otras prioridades, con lo cual ahí, de nuevo, el capital privado tiene que entrar a actuar, con lo cual va a crecer. Y en private equity o capital privado, lo mismo. La realidad nos dice, ya no es una historia americana, que en Europa, desde 2020, hay un 20% menos de compañías públicas y un 20% más de compañías privadas. Bueno, es que el abanico, el universo de empresas privadas es mucho mayor que el universo de compañías cotizadas. No tiene nada que ver. Cuando Así me es. decías coge el timón de tus finanzas y pone el dinero a trabajar, estaba pensando en un concepto que ahora estoy escuchando mucho, que es el slow finance. Es decir, créate una buena cartera con ese posicionamiento táctico y estructural, como decías, y déjalo reposar. Piensa en el largo plazo. Deja que el tiempo y que las inversiones maduren. ¿Estáis ahí vosotros en pensar en el largo plazo, en el slow finance? Sí, pero con matices. Lo que sí vemos, ¿no? Yo esto ya es una opinión personal. La clave del éxito en lo que a inversiones se refiere no es poder predecir el futuro, que sabemos que no, sino es realmente aprender del pasado y entender el presente. No se trata de ser los más listos, sino de ser quizás los más disciplinados y de no llevarse por lo que son las emociones. Como sabemos, los mejores días en bolsa suelen venir después de las mayores caídas. De hecho, los últimos 20 años, 24 de los 25 mejores días han venido el mes siguiente a las mayores caídas. Con lo cual, las emociones hay que apartarlas. Además, y otro error emocional, market timing. Hacer market timing es prácticamente imposible. Si hace 20 años hubiésemos invertido 100 euros en S&P 500, tendríamos 600 euros acumulados. Estos son, esos 20 años, más o menos 7.000 días. Si nos hubiésemos perdido los 5 mejores días de esos 7.000, nada, en vez de 600 tendríamos 400 euros. Si nos hubiésemos perdido 15 días, los 15 mejores días de esos 7.000, tendríamos 200 euros. Y si nos hubiésemos perdido 25 días,
que es el 0,3,4%, esos 7.000, tendríamos los mismos 100 euros, con lo cual market timing difícil. Dos, tres cositas más, muy rapidito. Sí. BlackRock es una casa muy de gestión activa, pero también muy de gestión indexada. Tenéis ahí el corazón dividido. ¿Las carteras de los clientes siempre tienen que combinar gestión activa y gestión pasiva, igual que poner esa parte estructural y táctica? Sí, nosotros hablamos de gestión indexada y sí creemos que las carteras de los clientes deben combinar ambas. La industria indexada, por contexto, es una industria que ha crecido a tasas del 15% anualizado durante los últimos 10 años, frente a tasas de crecimiento del 5% anualizado de la gestión activa. ¿Y por qué está creciendo tanto? Pues hay factores estructurales y factores más circunstanciales o temporales. Estructurales, por un lado tienes una regulación que aboga por menores costes, por más transparencia, porque no haya conflictos de interés. Además, el uso de estas soluciones como alternativa a bonos en directo, como alternativa a derivados, y finalmente el hecho de que los inversores reconocen que pueden y deben combinar gestión activa con gestión indexada en sus carteras. Además, esto sería un poco la fuerza estructural. Además, circunstancialmente, el comportamiento de los ETFs de renta fija ha sido muy bueno en momentos de mucha volatilidad. Y el comportamiento de los ETFs de sostenibles lo mismo, con lo cual ahí lo vemos. Oye, ahora que dices sostenibles, esto de la sostenibilidad ha pasado a un segundo plano porque ahora lo único que importa es conseguir rentabilidad. Rentabilidad, lógicamente, es muy importante, pero sí, la verdad es que sí. Si hay un denominador común en las conversaciones que desde BlackRock tenemos con las compañías en las que invertimos, con los inversores, con otros agentes del mercado, es el foco en la sostenibilidad en general y en la transición energética en particular. Esto era ya una tendencia hace unos años, sin embargo, sí es verdad que el COVID la aceleró. Y la aceleró, Susana, hasta el punto de convertirla a la sostenibilidad y la transición energética en uno de los mayores retos que tenemos como sociedad, pero también en una de las mayores oportunidades que vamos a tener en los próximos años. Desde BlackRock estimamos que si entre todos llevamos a cabo una transición energética ordenada durante los próximos 20 años, el crecimiento global crecerá un 25%, lo que se traduce en un potencial de inversión enorme. Oye, para terminar, todos los años, cuando arranca enero, todos hacemos ahí nuestra lista de propósitos. Y yo sé que muchos de nuestros oyentes, entre esa lista, están el mejorar su educación financiera y por eso nos escuchan. BlackRock, ¿qué es lo que hacéis para mejorar la educación financiera de vuestros clientes, del ciudadano español, además de venir a este programa? Sí, no, claro que sí, gracias, Susana. No, y te diría, también, ¿no? Un poco, desde mi punto de vista, yo tengo dos deseos para este año. Por un lado, que tengamos crecimiento económico y por otro lado que efectivamente entre todos ayudemos a trasvasar ese ahorrador a inversor. Entonces desde BlackRock ponemos a disposición distintas alternativas. Para el inversor, digamos, particular, a través de nuestra web se puede acceder a una cantidad de información de mucha calidad con todo lo que tiene que ver con lo que hemos hablado, con ETFs, con indexación. Para inversores profesionales ofrecemos lo que llamamos BlackRock Alternatives Academy, el acceso a un portal con información, una vez más, muy detallada en lo que a inversiones en mercados privados se refiere. Y finalmente, desde BlackRock también tenemos un plan de acción muy interesante trabajando con entidades como Inspiring Girls, con universidades, para fomentar ese ahorro a largo plazo y ese trasvase de ahorradores a inversores. Ahí con Inspiring Girls he estado yo en varios Lo sé, eventos. por eso. Sí, he llevado ahí a mi hija a ver si le pica el gusanillo y me parece que están haciendo una labor. Bueno, ahí vamos, ¿eh? Bueno. Sí, yo creo que apunta maneras, pero bueno, no quiero hablar mucho porque ya sabes que con los hijos nunca se sabe. Javier García Díaz desde BlackRock, enhorabuena, ya tenemos las claves, la base para empezar a trabajar y a construir carteras sólidas, inteligentes para este año 2024. Gracias y un abrazo fuerte. Hasta pronto. Gracias a ti. Gracias, adiós.